paso a paso, como les prometimos, estamos con expertos para que nos expliquen un poco qué es lo que está pasando en Afganistán. Ayer empezamos, estaba Fernando Duclos, que volvió, que es compañero del canal, de la señal IP, @periodistán, especializado en temas de Medio Oriente. Podemos decir que sí, Podemos además decir que viajé, sí. pero sí, podemos decir. Además Muchas de deporte, gracias. ¿no? Hablas de todo. De todo un poco, poquito de lo que todo. surja. Me gustan los países de los que nadie habla, entonces ya sea deportivo, político, cultural, me gusta estar ahí. Bien. Y muy después, no voy a ser objetiva cuando lo presente, está Ignacio Rulansky, que es profesor de la licenciatura en Estudios Internacionales de Sí. la mejor universidad. bien. Bueno, ahí entramos en Torcuato polémica, Ditela. ¿eh? Ahí podemos debatirlo. Decilo. No, es porque estudié ahí, pero bueno, es profesor de Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Ditela. Gracias a los dos por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a los dos. Fernando, a ver, vamos a tratar de ordenar un poco y meternos a entender algunas cosas. Vos hiciste una línea de tiempo que me gustaría que nos la cuentes a todos. ¿Por qué elegiste y cuáles son los pasos? Sí, el paso a paso hasta que llegamos al día de hoy. ¿Eh? ¿Cómo llegamos al día de hoy? A ver, arranquemos en el siglo XX, porque Afganistán, está claro, tiene una historia milenaria. Pensemos que es un país en el medio de las montañas, muy difícil de acceder, al cual la influencia foránea llegó muy tarde. No es un país cerca de una costa, cerca del mar. ¿De qué países está rodeado? Bueno, además de todo está en el centro del mundo. Dicen que quien domina el tablero de ajedrez, el centro domina todo, y Afganistán está de un lado China, arriba Rusia, al norte, cerquita India, bueno, Pakistán ahora, del otro lado Turquía, Irán, la antigua Persia, Europa, es decir, China, Rusia, Europa, Irán e India, y en el medio, en el corazón de las montañas, un pueblo que además no conoció mucho lo que hay afuera. ¿Por qué? Porque es difícil pasar de las montañas, o sea, uno vive ahí y no sabe muy bien qué es lo que hay atrás de tantos metros, de tantos picos. Entonces, bueno, se desarrolló un pueblo muy aguerrido, muy conservador, muy amante de lo suyo y odioso de la injerencia extranjera en un lugar que todos quieren. Bien, bueno, vamos a la línea de tiempo. Vamos Vamos a paso la a línea de paso. tiempo, entonces, a ver, paso a paso. Arranquemos en 1979. La Unión Soviética invade Afganistán. Después, bueno, podemos hablar 1000 años de los motivos, no importa. Lo que sea es que en 1979, 1990, la Unión Soviética invade este país con el cual limitaba. Uno dice, vemos el tamaño de la Unión Soviética, vemos el tamaño y los recursos de Afganistán. Esta guerra se termina en 3 meses y Afganistán es una nueva república soviética. Aparece Y ahí Afganistán. te dice nacimiento de los mujahidines. Bueno, nacimiento de los mujahidines. ¿Quiénes son los mujahidines? Son los afganos que resistían contra la invasión soviética, porque además pensemos algo. La religión es el opio de los pueblos, dice el marxismo, dice el comunismo, dice la Unión Soviética. Pocos países en el mundo tan religiosos, tan musulmanes como Afganistán. En ese sentido, además de una guerra para resistir al invasor, era una guerra santa. Es decir, nosotros, el Islam, luchando contra el ateo, contra el comunista, Déjame abrir una ventanita Sí. que seguramente los argentinos en aquellos años le entramos a Afganistán de una manera curiosa, que es a través de Rambo. Bueno, a ver, Rambo en un punto es eso, es el norteamericano que va a luchar a Afganistán para defender al país de la influencia soviética junto con los mujahidines. Bien. ¿Quiénes son los mujahidines? Justamente estos guerrilleros afganos que aguantan a la Unión Soviética, que la terminan venciendo. Uno La pregunta, vencen a la Unión Soviética. en 11 años la vencen, se va la Unión Soviética cabizbaja de Afganistán. No solo eso, un año después desaparece, o sea, cae el muro de Berlín, bueno, lo que ya Bien. todos sabemos. Y ellos resisten. Ellos resisten. Ava- Ahora, sí, avancemos ¿cómo del resisten? casillero. Y acá nos metemos en el siguiente paso, que es la guerra civil afgana. Resisten primero porque el pueblo afgano es muy aguerrido, muy combativo, defienden lo suyo, pero además porque Estados Unidos, la CIA, Pakistán también ayuda y otros países occidentales les pagan, digamos, la resistencia. Los ayudan económicamente, tácticamente, militarmente. La CIA lo último que quería, Rambo lo último que quería era que la Unión Soviética tenga un país nuevo. Termina, se va la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Hay que repartir el botín. Vos, Cata, decís, yo gané. Yo digo, no, a ver, yo soy combatiente de otra facción, yo le gané a la URSS. Ahí Diego dice, bueno, yo le gané. Entonces, bueno, pensemos en esto no en nombre de nosotros tres, sino en un país que Estamos tiene... pensando en el gobierno. sino Sí, en un sí. país que tiene diferentes etnias, diferentes Claro. facciones. Los pastún dicen nosotros, los tayikos dicen esto es nuestro. Y empieza, ahí estamos viendo la foto, la guerra civil afgana, terrible, digamos, devastadora.
una anarquía total, Sí. para pasar después a la siguiente etapa, que es el mito fundacional talibán. ¿Qué es? En medio de el desastre y del caos y de que todo salga mal, digo, vos querías ir a comprar al mercado, te robaban, te violaban, te asesinaban, el país estaba fundido, un estado fallido, surge un grupo de estudiantes, Talib estudiante, Talibán estudiantes en plural, surge un grupo que dice, a ver, la única forma de restaurar el país y de ponerlo otra vez en funcionamiento es con orden. O sea, muchísimo para Talib orden. viene de la palabra estudiante. Exactamente, estudiantes Talibán. afganos que se habían ido por la guerra a Pakistán, ahí habían estudiado en madrasas, que son escuelas islámicas, en mezquitas, habían escuchado discursos muy inflamados de clérigos ultraconservadores, muchos también apoyados por la CIA, que jugaba la carta de la religión para poder vencer a la Unión Soviética, y ahí estos talibán dicen, la única forma de restaurar este país que está destrozado y en el que todos nos estamos matando es con un orden estricto, mano dura, sangre y fuego. Eso queda claro. Adelante. Déjame abrir otra ventanita. Vos, talibanes en plural, con lo cual es incorrecto decir talibanes. Sí, a ver, yo ahí creo que nosotros al hablar en español no tenemos problema, digo, tampoco hay que hacer una transliteración perfecta, pero ya de por sí talibán en árabe es una palabra que indica plural, así que no está mal si uno dice los talibán, los talibanes tampoco Avanzamos, es grave. entonces. Bueno, mito fundacional afgano, a ver, mito fundacional talibán, perdón, estaban violando a una chica en un descampado, en un pueblito. Llegan los talibán, lo ven a los violadores, ¿qué hacen? Los degüellan, los cuelgan así directamente decapitados de un farol para que el pueblo vea qué pasa con los que no cumplen la ley y devuelven a las chicas sanas y salvas a sus casas. Me detengo en esto porque es muy fácil hoy pensar cómo puede ser que alguien apoye o esté de acuerdo con algo que hacen los talibán. Ahora, pensemos en el contexto 1994, un país destrozado en el que no podés hacer nada, que te violan en la calle diferentes comandantes de diferentes facciones y llega alguien que pone orden. A ver, es un orden que a nosotros nos resulta aterrador. Es aterrador, pero entre una opción y otra, mucha gente en ese momento de caos elige al talibán. Exacto. Avancemos. Sigue, bueno, el talibán justamente por esto, por poner orden en un país completamente destruido, empieza a ganar terreno. Eran una facción más de la guerra civil. Bien. Pero un día un pueblito, otro día el tercero, la primera ciudad, la primera gran ciudad, la primera capital de provincia, avanzan imparablemente durante 2 años, toman todo el país o gran parte del país, porque siempre hubo resistencia en el norte particularmente. 1996 se repite una situación que se repitió hace 3 días. Los talibán llegan a Kabul, toman la capital y a partir de ese momento una facción muy cohesionada, muy conservadora, extremadamente religiosa, medieval incluso podríamos decir en algunas visiones, que había empezado a ganar terreno ciudad a ciudad, llega al gobierno en Afganistán. Bien. 2001, ¿no? Sí, avancemos un poco en el tiempo, es que le quiero preguntar a Ignacio. Rapidito, a ver, porque ya pasó la parte más interesante. Del 96 al 2001 los talibán gobiernan, ya sabemos lo que hicieron, lo estamos repitiendo cada día, completamente represivo, sanguinario, brutal, mujeres ciudadanas de 5ª categoría, le dan asilo a Osama Bin Laden, que no era afgano, pero era uno de esos que había luchado en los 80, apoyado por la CIA contra la Unión Soviética, atentado, Torres Gemelas, Estados Unidos invade Arabia Saudita. No, pese a que 15 de los 19 perpetradores eran saudíes. Invade Afganistán. ¿Por qué? Porque Osama Bin Laden se estaba refugiando supuestamente ahí. Invade, derroca a los talibán, 20 años supuestamente habiendo vencido. Ahí llegamos, y se ahora retiran, ¿no? Y ahí, por supuesto, le damos paso al otro invitado para tratar de analizar las razones de esa retirada de los Estados Unidos. Sí. Desde afuera se ve como una derrota, pero ¿es así o no es así? Sí, ¿qué rol juega Estados Unidos en toda esta historia, digamos? O sea, ¿dónde estamos parados hoy y cuál es el rol de Estados Unidos? Bueno, hay muchos puntos para desarrollar ahí, pero para tratar de sintetizar un poco, bueno, acá el compañero planteó una historia sumamente cruenta de guerras, de imperios que se han chocado con Afganistán. Entre ellos podríamos decir que el orden liberal que Estados Unidos promovió a una expansión a nivel global, precisamente a partir de la caída de la Unión Soviética, desde los 90 en adelante, llegó a un punto donde encontró cierto estancamiento con la ocupación en Irak, la ocupación en Afganistán, y Joe Biden planteó bien concretamente en su discurso de comienzos de esta semana cuál fue
el objetivo, ¿no?, de esta ocupación. Digo, un ejercicio de transparentación insólito y sumamente explícito, que fue procurar seguridad para Estados Unidos, ¿no? Entonces, cumplido el objetivo de haber cazado a Osama Bin Laden y neutralizado a Al-Qaeda, ya la estadía, digamos, en Afganistán duró demasiado y es preciso replegarse. Y si esto arroja al mundo a una ¿Qué hacían situación... en Estados Unidos, digamos, Sí. en este tiempo? Bueno, lo que ahora se Cazaba empieza... terroristas. Disculpa. Cazaba terroristas, de alguna Bueno, manera. en parte, ¿no? Pero presuntamente se esperaba que Estados Unidos construyera un Te preguntamos Estado-nación. por la construcción que hay de las series, de, no sé, lo que hace Estados Unidos en un país cuando está tipo Homeland, ponele. Sí. En la realidad, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Estados Unidos? En la Afganistán? realidad, lo que se mostraba, por lo menos en las imágenes, era que se estaba formando a un ejército, a una administración pública, a un Estado, ¿sí?, con instituciones que pudiesen sostenerse una vez que el ejército norteamericano se retirase. Pero esto demostró no ser así, y justamente como estaba expresando anteriormente, ¿no? Se suponía que iban a dejar un Estado-nación más o menos ordenado, pero no lograron aglutinar a todos estos grupos que comentaba antes el compañero, ¿no? O sea, distintos grupos étnicos, minorías etnorreligiosas, que no siempre se llevan tan bien, ¿no? Tenemos toda esta historia de enfrentamientos previos. Bueno, para poder aglutinar a estos grupos con una identidad nacional, como estamos acostumbrados a pensar, sobre todo desde el Estado-Nación, desde el modelo del Estado-Nación como forma de organización jurídico-política a la occidental, ¿no?, que es lo que predomina, por lo menos en nuestro continente, bueno, eso no se pudo llevar a cabo en Afganistán. Y de hecho se nota al momento en que Estados Unidos empieza entonces a efectivizar esta retirada y de repente los gobiernos provinciales, municipales les dicen al personal armado que tienen los distintos puestos fronterizos: ustedes no resistan a los talibán, pueden entregar las armas, escapar o unírseles. Y eso fue un poco lo que empezó a suceder. Ahora, Afganistán aparece como un lugar estratégico, ¿no? Sí. Nosotros mencionamos Estados Unidos, pero hay un juego de las grandes potencias, ¿no? Aparece en el horizonte China, que por ahí al principio, en el año 90 y pico, no era la potencia que es ahora. ¿Qué rol cumple China? ¿Y van a reconocer a los talibanes? Y te sumo Rusia también. Sí, bueno, ambos son claves, ¿no? Particularmente China tiene intereses diseminados por todo Asia Central, por todo el continente asiático, podríamos decir, desde el continente asiático, inclusive hacia Europa, hacia África, pero particularmente en Asia Central tiene inversiones a un nivel enorme en puertos, por ejemplo, en Pakistán, que pretende conservar, que pretende seguir ampliando. Tiene gasoductos que recorren Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, es decir, que conectan el mar Caspio con China, ¿sí? Entonces, tanto China como Rusia, por otro lado, usan como patio, como cuartel de entrenamiento a Uzbekistán y Tayikistán, ¿no? Se realizan ejercicios militares ahí. Para Rusia y China es crucial que Afganistán, como país limítrofe a todos estos que estoy mencionando, sea un país estable. Están dispuestos, inclusive, particularmente China, a hacer inversiones en Afganistán, pero como ya deja entrever el Ministerio de Con Exteriores... los talibanes ahora igualmente lo apoyarían, digamos. Sí, o sea, están dispuestos a reconocer, a aportar legitimidad desde el exterior a un régimen talibán con tal de poder invertir en el país. La situación, por ejemplo, de las mujeres. Sí, eso realmente ni los derechos humanos, ni los derechos de las mujeres, ni de distintas minorías étnicas, religiosas, les han impedido al gobierno chino realizar, firmar acuerdos bilaterales con... O sea, no miran la vulneración de derechos No, humanos para nada. han firmado tratados con países con gobiernos autoritarios en Etiopía, por ejemplo, donde se está construyendo esta mega represa que está generando conflictos con Sudán y con Egipto. Es decir, y donde dentro de ese país se realizan distintos tipos de limpieza étnica. Sí. Entonces, digo, dentro y fuera de Asia, China no tiene un miramiento tan grande con quienes hace inversiones. Voy a bajar un poquito a tierra, ya no discutir las potencias. Con Fernando quiero bajar un poquito a tierra en el sentido de, nosotros tenemos las imágenes más cruentas, ¿no? Sí. Es lo que estamos viendo permanentemente. Ahora, vos tuviste una vivencia, estuviste ahí, trajiste unas fotografías de tu Ay, paso, las sí. vamos a ir poniendo. A ver, no sé cuáles eligieron, qué Bueno, peligro. Es un que paño, los pongan y nos vas contando qué estamos viendo. Bueno, a ¿no? ver, todas esas Contanos imágenes... un poquito de ese país, ¿no? Más Sí. allá de lo que vemos en las pantallas Es de televisión. ¿Y Kabul, qué bueno, son? con un Sí. amigo afgano tomando un helado. Vimos estos días a los talibanes tomando Esto es helado. Kabul. Sí, todo eso es Kabul. Ahmad Shah Massoud es el gran héroe afgano, podemos decir.
una pileta en Kabul, básicamente va la gente, hombres nada más. La Cuando gente yo no, fui, hombres. Exactamente, pero también... Che, somos gente también. No, bueno, pero Te digo, digo. es re importante porque Sí, las sí, mujeres claro, están importante. afuera Es una de todas pileta las pública. fotos. Sí, sí, pero ojo, también, al menos cuando yo fui, vamos a ver ahora, tal vez cambian las cosas, lo que pasa es que también van mujeres, pero segregadas. Es decir, ¿O en pueden un ir a esa horario... misma pileta? Sí, pero En otro horario. solamente mujeres, ¿está Ok. bien? Generalmente los horarios favorecen a los hombres, pero a ver, si hay mujeres solas, pueden ir mujeres solas en un horario correspondiente. Pasa en muchos países islámicos esto. Cuando yo fui, obviamente no había ninguna mujer porque el cuerpo humano es un tabú Ahora está absoluto. mostrando mujeres ahí. Bueno, la ya peluquería. pasó eso. Pero esas imágenes en estos días se veía que estaban Sí. arrancando imágenes de mujeres que no Sí, estaban a tapadas. ver, esa imagen de las mujeres en la peluquería, ¿no? Digamos, esta cosa de muestro una mujer en el afiche de la peluquería. Es cierto, estos días se tapó directamente. A ver, hay que decir algo de todas formas. No es que estos 20 años que pasaron, Afganistán fue un país feminista, digamos. Yo de por sí ya caminando por Kabul no podía ver qué pasaba adentro de una peluquería femenina. Ahora tapan además el afiche de la mujer, pero no es que pasamos la de foto, 0 ¿no? a 100, pasamos de 80 a 100, Ahora, y ¿se si vos entiende? sos, por ejemplo, trans en Afganistán, No, No existen. o Mirá, sea, si puedo existen. dar un ejemplo de Sí. una situación bastante particular de una mujer que es funcionaria en Afganistán, una mujer muy joven, de 27 años, Zarifa Ghaffari, que es alcaldesa de una ciudad muy chiquita, de 35.000 personas, Maidan Shar. Ella ni siquiera durante este interregno norteamericano, digamos, podía residir en la ciudad donde fue votada como alcaldesa. Es decir, tenía que vivir en Kabul y todos los días viajar Tremendo. hacia la ciudad. Sí, el día que asumió la esperaba una protesta de hombres enardecidos que, ¿Cuándo fue que esperaban esto? para lincharla hace muy poco. Y ahora lo que dice Zarifa es, bueno, ni mi marido, ni mi familia, ni yo tenemos a dónde ir. Prácticamente lo único que me queda es quedarme acá en mi casa, esperar a que vengan a buscarme. Y no tengo asegurada mi supervivencia, ¿no? Entonces, cuando uno ve arrancadas esas imágenes de las mujeres en las vidrieras, ¿no? De las peluquerías, de los locales, lo que está viendo es cómo se revela una posible forma de institución de convivencia, ¿no? Fernando, porque me quedan 10 segundos nada Sí. más, pero quiero que me cuentes del trato, que vos estuviste ahí, porque uno se queda con las imágenes de El bueno, país los con- talibanes, en plural te lo digo, armados, ¿no? Pero ¿cómo es el trato cotidiano? Vos sos un extranjero, llegaste ahí, ¿cómo te trataban? En 10 días que estuve no gasté plata porque la gente se peleaba a ver quién me invitaba, a ver quién me daba más. El país con gente más hospitalaria que conocí en mi vida, lo digo yo como hombre que conocí el país de los hombres. Lo dice también Josefina Martorell, que estuvo ayer, digamos, entrevistada en el noticiero en Tele9 y que es directora de Médicas Sin Fronteras, vivió un año en Afganistán. Cada vez que yo le pregunto a ella por Afganistán y particularmente por el país de las mujeres, porque hay dos países diferentes, se pone a llorar recordando cómo esa gente es tan hospitalaria y tan sufrida al mismo tiempo. Qué importante, ¿no? Obviamente no podemos abarcar todo, pero con los invitados empezamos a entrar y a pensar desde distintos lugares también lo que pasa para tampoco comprar moldes que a veces en los medios de comunicación te los dan servidos y por ahí entender lo que pasa en Afganistán es escuchar un poquito más a personas como Fernando y como Ignacio. Así que muchísimas gracias a los Por dos por favor. estar en Fuego Amigo. Gracias a ustedes. Vamos Gracias. a seguir charlando y tratando de pensar lo que pasa en Afganistán, pero ahora nos tenemos que ir a un corte.